Desafortunadamente contamos también con la presencia del secretario de Salud, el doctor Jesús Enrique Grajeda. Doctor, el señor gobernador ya nos ha puntualizado el número de personas que padecen ya esta enfermedad y los posibles casos. Usted, desde el punto de vista médico, ¿qué nos puede concretar con respecto a este número de personas, la sintomatología, la gravedad en la que están? Y los sospechosos son gente que venía del extranjero, gente cercana a las personas que ya se les detectó el coronavirus. Cómo no, con mucho gusto. Mire, después de la muy buena descripción que ha hecho el señor gobernador de la problemática, las 6 personas que se detectaron como positivos en el estado de Chihuahua, 4 en Ciudad Juárez y 2 en nuestra ciudad, se consideran importados. Ellos vienen de localidades donde la enfermedad está vigente, tanto Estados Unidos como Europa, presentaron alguna sintomatología o simplemente se presentaron responsablemente diciendo que habían viajado y que estaban ahí, se les hizo la prueba, reunieron los requisitos necesarios para hacerlo, salieron positivos, están en perfecto estado de salud, están aislados y no ha habido hasta la fecha ninguna complicación posible. Estas personas que llegan, ¿qué periodo se dio en cuanto a que llegaron y se les detectó la problemática? Es decir, ¿hubo 3, 4, 5 días de convivencia familiar y social? Cada caso es diferente, ¿verdad? Básicamente el antecedente de haber viajado de una zona ya con la problemática, ellos acudieron, incluso algunos hasta con muy poca sintomatología, y ya se habían aislado responsablemente, la mayoría de ellos, y permanecen en aislamiento. El periodo va entre 14 días o 4 días menos antes de que se presenten los primeros síntomas. El 80%, por la experiencia que se está teniendo de China, se van a recuperar sin ningún problema. Se van a recuperar, pero sí tienen que tomar medidas de aislamiento. Aislamiento es fundamental. El aislamiento, el lavado de manos, por ahí dicen que en las grandes epidemias el lavado de manos ha salvado la mayoría en porcentajes en las epidemias a través de la historia. Doctor, pero cuando una persona padece algunos síntomas y va a una institución, le pueden decir, no, espérese porque no tenemos la prueba, no le podemos hacer la prueba, usted todavía no tiene la sintomatología que pueda identificar esta pandemia, así es que espérese. ¿Este tiempo de espera no es el riesgo para generar contagios? Bueno, sí, él debe estar aislado. El aislamiento es fundamental, tanto él como sus contactos en su domicilio o donde él esté ubicado. Porque llegaríamos al tema de cualquier resfriado, cualquier gripe, etcétera, pues sí, tendría que aislar. Estamos en plena época de cambio de estación. Hay muchas alergias. La fiebre por arriba de 38 grados, el ataque al estado general, mialgias, artralgias en los adultos. En los niños es nada más intranquilidad, llanto que hay que buscar, porque ellos no manifiestan hasta cierta edad las molestias que tienen, ¿verdad? No hemos tenido todavía ningún infante y espero que no lo tengamos. Y básicamente, repito, aunque lo estemos diciendo, es precisamente el aislamiento social. Es en la fase que estamos. Pero también, ¿cuál sería vamos a decir, la sintomatología clave para decir ni es alergia, ni es una influenza ordinaria, estacional, y sí ya tengo un problema mayor? Bueno, lo más grave es cuando un paciente, aunado a los síntomas de fiebre, un síndrome respiratorio agudo con dificultad respiratoria. O sea, que tenga dificultad para respirar. Y el toser es también, la tos seca, esa también tiene que ver. Tos seca en un principio. Ajá. Y en un momento dado, pues inmediatamente llamar a su médico o al 911.
donde hay un centro de lo que llamamos un centro de contacto o call center, donde se le van a dar las instrucciones necesarias e incluso si es necesario, no se puede trasladar, el servicio de urge de la Secretaría va a ir a contactarlo. Ha habido ciertas quejas de que no hay una respuesta inmediata al 911. ¿Usted qué conoce al respecto? Sí. ¿Cómo garantiza la efectividad de la respuesta de salud institucional? A reserva de volverlo a verificar, cambiamos a las gentes que estaban haciendo las respuestas por paramédicos, para que ellos tengan la experiencia que tienen en el manejo de pacientes y sea más viable y más eficiente. Y a mí me gustaría, si me permite, aquí intervenir un poco para llamar a todos a la responsabilidad en el uso del 911. Regularmente el 911, para efectos de seguridad o de denuncias, tiene un altísimo porcentaje de llamadas falsas o de llamadas distractoras de la propia autoridad que saturan el propio mecanismo. Lo ideal es que la gente haga un uso responsable de este servicio y que advirtamos que a quienes están utilizando para otros propósitos el 911, para llamadas falsas o denuncias falsas en los temas de seguridad o de protección civil, también serán sancionadas. ¿Y no sería la posibilidad de abrir una línea Tenemos más otras especial líneas. que no sea el 911? El 911 es lo más fácil, lo más práctico. Pero se conjuntan con la materia de seguridad, pero ahí, etcétera. de ahí podemos nosotros derivarlo a... Tenemos ya Una línea directa, o sea, a partir del 911. La que responde es 911, la persona dice, tengo problemas de Conavid o inmediatamente lo trasladan a una línea especial. Ahora, cuando usted nos habla de una línea especial, nos está hablando 24 horas, ¿eh? De 24 horas. ¿La atención de cuántas personas? Porque si hay 10 llamadas, dice, espéreme porque está ocupada la línea. No, hay espéreme. muchísimas personas que están atendiendo las llamadas. Hay todo tenemos la confianza de que cualquier persona que hable ante este problema podrá ser atendida lo más pronto posible o de inmediato. Sí, se le van a dar las indicaciones en cuanto se comunique con el operador que está dando la información sobre este padecimiento. Para estos casos de aislamiento, ¿por qué se ha decidido que sea en su casa y no en una institución médica que estuviera controlada y vigilada estrictamente sin que quede a la voluntad de la familia los cuidados de que no se vaya a contagiar ellos mismos, a un visitante, etcétera? Es muy buena su pregunta porque precisamente lo que queremos es evitar sobrepasar los sistemas de salud a nivel de urgencias. Todos los hospitales del Estado, tanto públicos como privados, se ha diseñado un área específica, lo que le llamamos el triage. En este caso es el triage de enfermedad respiratoria. Ese paciente se va a ver exclusivamente ahí en una forma aislada y en una ruta crítica en caso del resultado. Aparte, vamos a tener, como decía ahorita el señor gobernador, pues la urgencia para las urgencias y normales, por decirlo de alguna manera, que se presenten pues, accidentes o otro tipo de padecimientos. En el estado de Chihuahua, ¿qué capacidad tenemos? No sé si camas o respiradores para atender X número de casos relacionados con el COVID-19. Sí, muy bien. ¿Cuántas personas pueden ser atendidas y después de ahí tenemos ya un problema de falta de respiradores, por ejemplo? Tenemos más de 3,000 camas en todo el estado, en todas las instituciones públicas y privadas. Contamos con más de 400 ventiladores funcionando. Pero son 3,000 camas que no están solas, que están ocupadas por enfermos y ventiladores que también están utilizados por enfermos. Aquí viene la otra mecánica, que se llama de reconversión hospitalaria. Por darle una idea, ahorita en este momento en los hospitales públicos se está difiriendo la cirugía programada. O sea, toda la cirugía que no sea grave, aguda, nos va a dejar camas libres. ¿Usted ha determinado que en un momento dado cuántas personas al mismo momento pueden ser hospitalizadas por esta enfermedad?
Sí, tenemos un cálculo aproximado de acuerdo a la experiencia de China y la experiencia que tuvimos en el 2009 con la epidemia de influenza. Y tenemos hasta este momento, de acuerdo al número de habitantes que tiene el Estado, que son aproximadamente 3.700.000 habitantes, la capacidad establecida. Pero si no hacemos y no promovemos y nos disciplinamos en las medidas preventivas, profilácticas, de aislamiento, de cierre de lugares, la responsabilidad del autocuidado, sí podemos reventar el sistema de salud. No hay sistema de salud en el mundo que sea capaz de tener al mismo tiempo un abordaje o una confluencia de tantos pacientes al mismo tiempo. Secretario, en España, en Italia, que tiene sistemas de salud con buen financiamiento y muy especializados, etcétera, se están quejando el personal médico de que les falta los accesorios para ellos mismos. Dice, si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar a la población. Así es. Aquí en Chihuahua tenemos ¿se tiene y contamos garantizado con todo el... esto? Sí, y qué bueno que aprovechamos aquí para que las gentes que nos están escuchando, contamos con el material de protección personal para aquellas personas que van a estar directamente con ya el paciente hospitalizado. ¿Eso es una garantía que usted les da Totalmente al sector salud? Sí, señor. Incluso lo que hemos estado haciendo, es muy importante decirlo, desde que nosotros fuimos convocados las primeras sesiones por el Consejo de Salubridad General y luego por el Comité Nacional de Seguridad en Salud, empezamos el proceso de reconversión hospitalaria, que significa determinar dentro de las unidades médicas, particularmente los hospitales, las unidades de aislamiento, los cuartos de aislamiento y también las unidades de cuidados intensivos. En ese proceso, nosotros pudimos inmediatamente orientar algunas de las rehabilitaciones o modernizaciones que estábamos haciendo dentro de hospitales, áreas nuevas, ampliadas, que tienen como objetivo original otro uso para reconvertirlas al tratamiento de COVID-19. Y, por ejemplo, en el Hospital General Universitario, el Hospital General de la Ciudad de Chihuahua, ahí nosotros tenemos incluso 6 espacios de cuidado intensivo, nuevecito. Están todos los equipos, las camas de cuidado intensivo. Pero eso hemos venido haciendo en las distintas unidades médicas del Estado y seguimos fortaleciendo. Obviamente, el sistema de salud, para lo que estamos trabajando de administrar la epidemia, tendrá capacidad. Si esto llega a superarse, también tenemos otros planes en construcción, en marcha, que tiene que ver con disponer de instalaciones adicionales totalmente convertidas en centros de atención al COVID, un hospital para coronavirus. Incluso hemos... ¿Cómo? No le entiendo, gobernador. Sí, o sea, por ejemplo, aparte, instalaciones que no son hospitales, convertirlas estamos pensando con todo incluso... el protocolo médico. A ver, tenemos incluso, esto es muy importante que lo sepa la gente, en Chihuahua hay 2 o 3 instalaciones médicas que están en construcción, a punto de terminar y de entregarse, que nosotros estamos pidiendo sean reconvertidas para esta etapa en hospitales totalmente COVID-19. Por ejemplo, este nuevo hospital que ha construido en Delicias el ISSSTE, así es una de las alternativas, está nuevecito, está vacío y está en proceso de equiparlo. ¿Qué capacidad? Pues debe tener fácil unas 70 camas aproximadamente. Este hospital. Este puede ser uno de las unidades exclusivamente para atender si la curva se sale en el centro sur. Pero incluso hemos pensado también en la habilitación de hoteles que ahora tienen baja capacidad y que pueden ser espacios ideales para una reconversión hospitalaria
tienen baño, tienen su cama, tienen teléfono, tienen todo, tienen sillón, etcétera, que puedan ser reconvertidos. O sea, el gobierno está en un plan para definir ahora sí que el A, el B y el C. Gobernador, y dentro de este A, B y C, dentro de sus facultades constitucionales, ¿no puede disponer de hospitales privados? Porque andar improvisando hoteles cuando hay un sector de salud privado, usted no tiene facultades para un momento decir, oye, si tú tienes camas, tienes el equipo, ¿por qué me lo llevo allá cuando pueden estar acá? A ver, el inventario que ha dado el doctor Grajeda en términos de camas, por ejemplo, el Estado tiene 3.013 camas. Así es. Ya hemos sumado las camas del sistema de salud federal y estatal y privados. Sí está incluido. Así IMSS, ISSSTE, SEDENA con el hospital militar y los hospitales privados. Incluso en el inventario que hacemos de unidades de cuidado intensivo, de camas aisladas, de monitores, de los más de 420 y tantos respiradores funcionales que tenemos, ventiladores funcionales que tenemos, es un inventario de todo el Estado. Obviamente, el sistema de salud público, estatal y federal, tiene mayor capacidad que los privados, pero los privados también suman. Y claro que se va a disponer de la colaboración. Este es un momento que nos llama a todos. Claro. Entiendo que usted acaba de tener hoy una reunión con el sector privado de hospitales. ¿Cómo le fue? ¿Por qué no nos platica? Muy bien, ya sí, estoy haciendo yo también aquí de entrevistador, claro, sí, si gracias, me permite. Por ayudarnos. ¿Cómo le fue en esa reunión? No, muy ¿Qué bien. disposición tienen? Total y absoluta. Sí. Sí, señor. Ellos, con las gentes de aquí, de las dos principales ciudades del estado, pues que forman la mayor parte, Ciudad Juárez y Chihuahua, Juárez por teleconferencia y las gentes que estaban aquí, asistieron todos. Y ¿A qué se comprometieron, señor secretario? A lo que nosotros digamos. De hecho, yo quería comentar ahorita sobre las unidades de terapia intensiva. Sí. Hay ocasiones, en tiempos de crisis, que se nos acaban se saturan nuestras unidades de terapia intensiva y son referidas a hospitales privados. Sí, pero una subrogación y hay que pagarles. No, pero estamos pensando también en un modelo de colaboración, colaborativo. Sí, claro. Todos vamos a poner una parte. Sí, claro. Todos tenemos que hacer un sacrificio. Todos tenemos que ser desprendidos. Todos tenemos que ser generosos. Todos tenemos que ser responsables, tenemos que ser solidarios. Porque superando todos la emergencia, todos también vamos a participar de la oportunidad. Como a lo mejor no lo haga o no lo pueda hacer otra entidad del país. Lo interrumpimos, perdón. No. Sí, hay plena disposición, ¿verdad? Sí, sí. La capacidad de las instituciones privadas, pues es mínima con respecto a las instalaciones de IMSS, Secretaría de Salud, pero sí, todo suma. Recordando también que el Estado, a través de pensiones civiles del Estado, se atiende precisamente en esos hospitales y seguramente en caso de necesitar tratamiento de la complicación de este problema, sobre todo en los adultos primarios de la tercera edad, seguramente van a atenderse ahí. Secretario, dentro del sector salud, ¿se ha pensado de alguna manera incluir a centenares de estudiantes de medicina o de enfermería de las diversas instituciones educativas? Hoy salió una convocatoria, ya se hizo pública, en el que estamos invitando incluso a personal de salud jubilado que esté en condiciones, que estén sanos y que tengan pues deseos de colaborar y poderlos estar ubicando en las áreas donde tengamos alguna deficiencia de personal. Secretario, le pregunto y espero que esto que yo le voy a formular no sea una cuestión especulativa ni tampoco disminuir la problemática, pero 50,000 muertes por coronavirus es una situación muy grave, muy delicada, que Eso llama es la en el atención. mundo.
Sí, pero si fuese en Chihuahua, por ejemplo, No, pues, No. sería algo tremendo, No, algo bueno, muy eso no ha grave. pasado. Claro, es Y en especulativo. otros países. Pero yo le pregunto, ¿cuántos chihuahuenses mueren al año de diabetes? Por complicaciones de enfermedades crónicas degenerativas es la principal causa de muertes. Ahí va hipertensión, ¿Cuántas personas, cardiópatas. secretario? Híjole, pues exactamente no se lo debería decir. Miles. Pero es la principal causa de ¿Y muerte. por qué no se le ha dado la misma atención a este tipo de enfermedades que causan, creo que son 160,000 muertes, y al coronavirus, que tiene una potencialidad no tan extrema, le estamos dando una situación de superemergencia? Bueno, por una sencilla razón. Porque estamos ante un virus del que todavía la ciencia médica, la investigación científica, no descubre una vacuna. Y no es paradójico que lo que sí sabemos cómo enfrentar la diabetes, se sigan muriendo miles, centenares de miles de chihuahuenses por hipertensión y otras enfermedades. No se mueren centenares de miles de chihuahuenses por hipertensión. Digo, ahí estamos. Sí, hay bueno. una exageración brutal. bueno. Sí, no. Ahí sí, ahí tenemos sí, hay la curva estadística. Ajá. Y realmente son enfermedades crónico-degenerativas que avanzan con el tiempo y con la indisciplina. O sea, si el paciente no tiene y conoce bien su problema en lo que nosotros llamamos el autocuidado, peso, alimentación, higiene, ejercicio, pero no hacemos caso a veces, y eso es lo que nos lleva a que la enfermedad siga progresando. En el caso de la diabetes, a niveles de retino, nefro y vasculopatía, o sea, afecta el corazón, la retina y los riñones. Y En eso nos realidad, lleva Sí. a otra problemática, que tenemos que sustituir la función renal, por ejemplo, con hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo cual es muy caro, muy costoso, o recurrir al trasplante renal. O sea, son soluciones ya tardías, buenas, ¿verdad? Buenas, pero que podíamos haber evitado si ese paciente, salvo raras excepciones por diferentes patologías, nos hubieran entrado en una disciplina. Tenemos el primer lugar en sobrepeso. Claro. Y no solamente en adultos, en niños. Yo solamente estoy poniendo, lo estoy haciendo abogado del diablo. No, está muy bien. Estoy siendo abogado Sí, del diablo. está y bien. por eso pongo en contexto No, es que la es un situación. problema muy serio. Es Porque hay quien es que dice- no solo depende, en realidad, hay que decirlo con toda claridad, de los sistemas de salud. Si efectivamente dependiera solo de los sistemas de salud, pues ese sería el gran cuestionamiento en el mundo. Porque hay En- quien dice, son más peligrosos los narcotraficantes porque producen más homicidios al año Sí. que en un momento del coronavirus. No, bueno, otras enfermedades. A ver, vamos a decirlo con toda claridad. Una de las causas más importantes del enfisema pulmonar, que deriva en el cáncer, Fumar. es el tabaco. Fumar. Pero la gente no deja de fumar. Y estamos llenos de anuncios que dicen que fumar causa cáncer. Y si hay estos antecedentes, ¿cómo vamos a esperar que entonces la gente reaccione ante el coronavirus con estas medidas de prevención? Por el impacto que está teniendo, el conocimiento que se está viendo a través de los medios, y tiene a la gente, nos tiene pues asustados y a algunas áreas en pánico, ¿verdad? Todo el mundo piensa que se va a morir, pero lo que sí sabemos es que el 80% de la población menor de 60 años y sin comorbilidad va a pasar el padecimiento como Sin problema. sin problema. Pues esto puede ser inclusive una causa para decir, menos mal. No, porque Porque no nos va a pasar nada, yo no estoy dentro No, de ese pero rango. pero puede Van a ser muy transmitirlo. poquitos los que van. Volvemos a lo mismo. Si los niños van a visitar a los abuelos, estrictamente prohibido. De ahí la importancia de la información, ¿no? Claro. De cómo contextualizar todos estos datos, los todas estas casos de los niños son recomendaciones. asintomáticos, por ejemplo. Por ejemplo. Totalmente asintomáticos, pero son vectores en la transmisión del virus. Por eso se dice a los niños, ahorita no es tiempo para visitar a los abuelitos y a las abuelitas. Efectivamente, cuando se dice entre el 80 y 85%
de la población que se contagia no padece la enfermedad o no requiere de una atención médica, hospitalaria o intensiva, entonces ya, no. El problema no es pensar así, la cuestión no es pensar así. Es que esa población puede infectar a la población vulnerable, que es el otro 15%, en donde están adultos mayores y todas las personas que tienen una precondición de enfermedad, la preexistencia de una enfermedad. El doctor ha hablado del tema de la hipertensión. Chihuahua es uno de los estados a nivel nacional, el cuarto a nivel nacional con problemas de hipertensión. Somos el cuarto. Aquí no tenemos una población adulta mayor tan grande como otras entidades, ¿no? O otros países como Europa. O otros países. A ver, en Europa, en Italia, el problema se ha agravado porque cerca del 24% de su población tiene arriba de 65 años de edad. La pirámide poblacional está y luego entre revés. 60 y 65, otro 15%. Ya estás hablando ahí de un 38% de la población entre 60 y más. La población en México ronda en el 6%, la población de adultos mayores arriba de 65. En el estado de Chihuahua la población de adultos mayores arriba de 65 es del 4.9%. Hay municipios donde tenemos 29%. Así es. Los tenemos detectados. 11 municipios de Chihuahua que rondan entre el 18 y el 30% de población de adultos mayores. Estamos haciendo cosas especiales ahí. Incluso estamos ahora mismo organizando un cerco sanitario en todo el estado. Nosotros vamos a cuidar nuestras fronteras, no solamente con los Estados Unidos, vamos a cuidar nuestra frontera con Nuevo León, ¿A qué se con refiere Tamaulipas. usted con un cerco sanitario? Vamos a ¿El ingreso establecer, de qué? vamos a establecer una serie de puntos de inspección y control sanitario, preventivo y de atención a todos los que vienen de otras partes del país, los viajeros que vienen, así como lo hacemos en el aeropuerto. Fuimos uno de los estados, quizá uno de los primeros que empezó a hacer la revisión en los aeropuertos, cuando mucha gente decía que ese no era el tema. Al contrario, ese era el tema, pues estábamos en el caso de importación, pues es donde más teníamos que haber hecho un control sanitario. Lo hicimos en el aeropuerto. Algunas gentes felicitaron el esfuerzo, otros los criticaron porque teníamos los termómetros, porque pasábamos a la gente a revisar temperatura, a preguntarle algunas cosas de síntomas, si había visitado algún país de Europa, etcétera. Bueno, tenemos que hacerlo también en nuestras carreteras y en nuestros caminos y caminos municipales que conducen de un estado a otro. Nosotros tenemos que revisar todos los caminos que conducen a Chihuahua de otras entidades de México. ¿Es una intención o ya está planeado? No, hoy lo gobernador? hicimos Sí. ya planeado. En apoyo de la... Nosotros estamos buscando que sea la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado, de Protección Civil, de la Dirección de Vialidad y Tránsito del Estado. Ha bajado de alguna manera el tráfico en las calles. Vamos a reconducir parte de nuestra policía de tránsito, nuestra policía vial, a estos operativos, incluso con los médicos que hay en la policía vial y también el personal que teníamos en operativos para el tema del alcoholímetro, lo vamos a dedicar, pero lo vamos a hacer en acuerdo, en seguimiento a lo que el sector salud nos está indicando. Ellos hacen el manual, ellos dan las instrucciones, ellos nos orientan, ellos nos dicen cómo debe ser la revisión. Vamos a tener dos alternativas. Uno, invitaremos a la gente que quiera que venga de otra parte a hacerse una prueba, a checarse si tiene algún síntoma, que pase a revisar. Vamos a establecer muchos puntos. Hoy lo acabamos de determinar. Originalmente lo íbamos a hacer también con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tuvimos una diferencia en torno del enfoque del operativo y hemos decidido hacerlo nosotros. Si en el transcurso del operativo se suman, será muy bueno. Si no, lo habremos de lamentar. ¿Existe la posibilidad, gobernador, de que se cierren las fronteras para el ingreso? No lo podemos cerrar, automóviles? eso no podemos hacerlo nunca. No lo han hecho
propiamente ningún país del mundo, pues es cerrarse a la vida, al intercambio de insumos fundamentales. Pero eso no es una opción. No, cerrar fronteras no es una opción, ni cerrar carreteras. Sí, secretario de Pero Salud. sí, Ajá. yo tengo la obligación de generar un mayor control sanitario en el estado de Chihuahua de visitantes de otros estados y por supuesto de la frontera que compartimos, aunque sea muy chiquita, con Arizona, con Texas, con Nuevo México, ¿sí? Porque pues ya estamos cerrando todo, casi, prácticamente. Comercios, bares, cines, teatros, estamos bajando considerablemente los servicios gubernamentales, nos vamos a quedar solo con las actividades esenciales, con el personal mínimo indispensable. La mayoría del personal del gobierno se va a su casa a trabajar desde su casa y otros a cuidar a sus niños y a cuidar a sus abuelitos. Pero si estamos haciendo todo esto, pues no podemos dejar lo otro sin una medida de, vamos a decirlo, pues de revisión. Claro. Y queremos que la gente comprenda también que todas estas medidas son en su beneficio, que es para asegurarnos de que a Chihuahua... No es un autoritarismo, un acto de decirlo, lo impongo por mi voluntad, sino es una decisión pues, de beneficio social y colectivo. Pues mira, en una época como esta, mi estimado Sergio, se van a tomar muchas medidas muy impopulares. Gusten o no gusten. Y gusten o no gusten. Hemos actuado con mucha responsabilidad, objetivamente, porque este no es el momento de la política, ni de andar buscando quedar bien. Este es el momento de la responsabilidad en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, en materia económica. Y aquí sí, no tienes que andar cuidando si te van a ver bien o mal, o cómo se ve. Estamos resolviendo, y la gente debe tener esa certeza, estamos resolviendo las medidas en función del interés público, de lo que más beneficie, proteja y resguarde a la gente. Algunas medidas son incómodas, por supuesto que sí. Claro. Pero no son tiempos fáciles los que estamos viviendo, ni mucho menos los que vienen o los que están por venir. Si hacemos lo que nos toca a cada quien, que nadie tenga la duda de que vamos a superar el momento y otra vez nos vamos a levantar y otra vez vamos a sacar lo mejor de nosotros, el talante, la creatividad, el valor de la gente de Chihuahua, su templanza, pero también su valor frente a la adversidad. Y vamos a volver a parar al gobierno. Claro. Y bueno, y ya le tocará a otra administración estatal pues cosechar los frutos de muchas de las cosas que nosotros hemos venido sembrando. Secretario de Salud, la población debe de tener muy claro que el sector salud público y privado no va a curar la enfermedad del coronavirus. ¿No tiene curación? No hay curación, no hay No un hay medicamento medicamento, aún. se está experimentando por Entonces, ahí lo que se alguna hace combinación, es- pero no es definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace entonces en los Esto. sector? Tratar- ¿Qué paliativos o qué es lo que se busca entonces? Todas estas medidas que se han estado difundiendo, Pero ya cuando están internados, que los síntomas sean menos graves o que disminuyan, ¿o qué? Porque pues si no hay la cura. bueno, lo que va a ser obligatorio internar es al paciente que llegue con insuficiencia respiratoria. Ese no tiene ninguna traba, ¿verdad? El paciente que está padeciendo la enfermedad y está ¿A en qué se buenas refiere con insuficiencia respiratoria? No. ¿Cómo nos puede decir la sintomatología para decir Sí, tiene insuficiencia aparte de los respiratoria? síntomas de fiebre, catarro, dolor de cabeza, que el paciente comience a tener problemas para ventilar, siente que le falta el aire. ¿Se ahoga? Sí. ¿Tose? Sí, ¿O se ahoga. ¿Qué sería? Es una neumonía. Es que la expresión más dramática de este virus es una neumonía en grado extremo. Y rápida. Hay la falta de la respiración, se cierra
propiamente y te ahogas como cuando se genera una neumonía superlativa. Sí, el campo respiratorio, el tejido alveolar y todo eso, se sustituye por proceso inflamatorio y no es capaz de dar la ventilación adecuada, y eso requiere ya asistir esa ventilación, pero ya es el grado extremo. ¿No hay una alternativa fuera de estos respiradores o ventiladores? Pues no, hasta ahorita la mejor manera de hacerlo son los ventiladores. Conectarlos. En una unidad de terapia intensiva. Intubarlos. Intubarlos. A ver, hay una aplicación que va determinando cuántas personas van muriendo en el mundo. Sí. Son neumonías todas. Todos terminan en una neumonía. Por eso los respiradores funcionales y el número de camas es donde se va a debatir, donde se va a dar la mayor batalla. ¿Y usted no ha pensado invertir en comprar más respiradores? De hecho, ya ¿Cómo estamos no? adquiriendo más. ¿Cómo no? De hecho, ahorita ya estamos con 23 más que vienen. Sí, señor. ¿Y por qué no 100, 200? Porque no creas que la producción de los ventiladores está a la orden del día. Ajá. Y luego el abuso también. Suben los Nosotros precios. compramos los últimos ventiladores cuando la licitación de enero Sí. nos salieron por ahí entre 320,000, 350,000 pesos. Ahorita están en 700. Ahorita andan ofreciéndolos entre 700,000 pesos en 1,000,000. Digo, Claro. es que todo también entra... Se presta. Sí, El pero abuso. nosotros vamos a seguir buscando ventiladores. No crean que están aquí a la vuelta de la esquina. Estamos cotizando más ventiladores y, por supuesto, vamos a adquirir los que sean necesarios. Creemos que como vamos a llevar el proceso y como estamos administrando el proceso, la capacidad instalada del Estado puede dar. Sí, ¿habrá proveedores disponibles? Sí hay. Sí hay. Sí hay, pero tardan Y hay de distintos 3, tipos. 4 semanas en poner el producto. Pero, Pues pero la tiempo. capacidad instalada ahorita no es que se vayan a utilizar los 400 al mismo tiempo. Así es, ese es el O tema. sea, los pacientes que van a ir requiriendo, Se van mejorando. así es. en Esa es la X experiencia tiempo. ya vivida aquí, incluso en Chihuahua. ¿Una persona cuánto dura en un respirador y ya se recupera? ¿Qué promedio Pues depende de tiempo? cada caso, de la edad, de las comorbilidades, pero mínimo unos 5 o 6 días. 5 o 6 días. Señor gobernador, el tiempo se nos ha terminado, nos hemos pasado ya buen tiempo, qué bueno, porque es importante, si ustedes quieren agregar algo más o me dicen en producción, si damos una pausa y regresamos. Bueno, vamos a una pausa. Así Vamos a como una no. pausa, es muy importante este tema para que la población entre al detalle de todo lo que debe saber y conocer sobre esta pandemia que nos está afectando pues, a todo el mundo, pero también a Chihuahua. Una pausa y regresamos.